Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. El martes pasado, senadores del PRD, PAN y PT rechazaron realizar un periodo extraordinario de sesiones para designar al fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, que tendría que arrancar funciones el próximo 19 de julio. Sin esos nombramientos, pues no habrá Sistema Nacional Anticorrupción completo. Los legisladores se echan la bolita. Transparencia Mexicana acusa falta de interés de los legisladores por combatir la corrupción. Los empresarios expresan preocupación por el retraso de la entrada en funciones de la nueva fiscalía. ¿Es falta de interés o juego de intereses? Saludo esta noche en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pascal. Fabi? Bien, gracias. Bueno. Me acompaña también José Elías Romero Apis. Muy buenas noches, Pascal. José, buen día. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y Francisco Garfes. Pancho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pepe, comienzo contigo. Los últimos días, como decías en la introducción, sin duda, pues la verdad es que de enorme extrañamiento. Un proceso que se viene siguiendo hace más de 3 años, pospuesto el nombramiento del fiscal, casi 2 años, un poco más de 2 años en la implementación del sistema anticorrupción. Apenas el año pasado se aprobaron las 7 leyes que trataban de bajar la reforma constitucional, 19 tenía que ponerse en marcha el sistema completo y, como bien decías, no está listo. 3 años. El problema que más preocupa a los mexicanos, que más daña, que más lastima, y ahí está parado, o por lo menos incompleto. Pero no solamente creo que es eso lo que llama la atención, sino que haya estado precedido de un fuerte ataque de parte del propio Senado, que es el que ha ido tripulando este esfuerzo, desde la propia presidencia del Senado. El senador Escudero hace declaraciones que son muy fuertes y dice: hay luces amarillas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, está en tela de juicio el sistema por la actuación, comillas, opaco de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y agrega: lo que han hecho, lo han hecho mal. Y uno se preguntaría, ¿por qué las críticas en este momento? ¿A qué se deben? ¿A qué responden? Segunda, ¿es, viable desacreditar un sistema que aún no ha nacido y que nos lleva más de 2 años tratar de construir después de los escándalos que tanto lastimaron de la mitad del sexenio en torno a la familia presidencial y los integrantes del gabinete? Y tercera, ¿qué está pasando en la relación entre la participación de la sociedad civil? Todo el mundo reconoce que es difícil, que ningún esfuerzo de esta naturaleza pueda fructificar si no hay la participación de la sociedad civil, y la sociedad civil está hoy, por lo menos, bajo la lupa del descrédito de los ataques que mandó el presidente del Senado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se cocina? Decías tú en la introducción, es un juego de intereses. Pues es posible, no sé si estamos otra vez frente a la permuta política, es decir, leyes que no han salido y entonces haya que cambiarlas por el nombramiento del fiscal, como hemos platicado en otros programas, o Coahuila, como está Coahuila en el centro de la disputa política en este momento. No hay condiciones ni viabilidad para hacer un periodo extraordinario, y por tanto pateemos el voto, pero además pateémoslo, creando o tratando de crear una justificación mediática que reduzca el costo para los propios impulsores en el Senado. Lo cierto, Pancho Garfias, es que este era un tema de una enorme exigencia ciudadana, y aquí era donde los partidos no tenían que haber fallado, y fallaron. No, definitivamente fallaron, y sí hay intereses obvios que están atravesados. Lamentablemente, y no es la primera vez, se empató con unas elecciones. Está impugnada la elección de Coahuila, está impugnada la elección del Estado de México. Ese es uno de los motivos
confesados por los cuales está atorada no se pudo convocar al periodo extraordinario, van a estar en falta, van a estar en desacato porque hay un deadline que es el 19 de julio para estos nombramientos. Evidentemente no vamos a tener esos nombramientos en la fecha que ellos mismos se pusieron. Y finalmente, por el otro lado, no falta razón a los argumentos de partidos de la oposición como el PAN, donde dicen que el fiscal debe ser y tener un perfil independiente. Hay la clara intención de que Raúl Cervantes, que es el actual procurador, dé el salto hacia la Fiscalía General, que es una fiscalía transeccional, va a estar en el cargo 8 o 9 años. Y finalmente parecería, yo digo, que un brinco de Raúl Cervantes a la Fiscalía General daría al traste con todos los esfuerzos que se han hecho por el tema de la credibilidad. Él podrá ser un magnífico procurador, lo que tú me digas, pero tiene una trayectoria en el seno del PRI que a mi juicio hace inviable este nombramiento y minimiza las posibilidades de recuperar la confianza ciudadana, que es lo que finalmente se trata de recuperar por ese hartazgo ya patente de la gente. Yo creo que va a ser el gran tema de la elección del 2018, la corrupción en las campañas. Entonces siguen interponiéndose estos intereses de grupo, estos intereses de partido sobre el interés general del país. Gracias, Pancho. Fabiola, la dinámica política de las últimas semanas ha querido que el partido de gobierno, el PRI, que probablemente por ser partido de gobierno, por ser el que podría ser más revisado por una fiscalía anticorrupción, es el que sale públicamente a decir los partidos de oposición están en falta. Ahora, también es una estrategia, ¿no? Es una estrategia del partido en el gobierno, porque los costos políticos que le va a representar en la elección del 18 ya de por sí son muy grandes. Y aunque hemos dicho que el monopolio de la corrupción no lo tiene el PRI, ¿no? Ciertamente, porque se ha repartido, creo que es lo único democrático en este país, que la corrupción se reparte entre los partidos, sí es una estrategia mediática de decir, fue la oposición. Y yo sí creo que son responsables todos porque si solo están viendo las diferencias en lugar de ir construyendo los consensos, esto ya no va a llegar a un buen punto. Ahora, yo coincido con Pancho y con Pepe, el punto de que patearon el balón, patearon el pesebre, lo diría así, y la credibilidad con la que pudieran llegar el fiscal o los magistrados ya este año está hecho por los suelos. No solo se pisotearon entre los partidos, sino también a la sociedad civil, a la gente que ha participado en este proceso y que también ya la involucraron en los dimes y diretos y en las acusaciones de si están o no a favor y si tienen intereses. Ahora también nos estamos sorprendiendo con que la sociedad civil o los grupos organizados también tienen intereses detrás de esta reforma, porque hay también empresarios atrás. Yo creo que ya llegó un tal desprestigio que por el bien de este sistema tendría que esperarse hasta después del proceso electoral del 2018, porque quien lo empuje ahorita va a llegar con muchos vicios, como ha pasado con otras instituciones como el INE, ¿se acuerdan? Ya viciados, con candidatos de un partido y de otro, muy politizado, y el escenario pues, del 2018 ya está. Entonces creo que es algo que lamentablemente es un fracaso político de todos los partidos. José Luis Romero Apes, tú escribiste el viernes en Excelsior sobre este tema. Recuerdo que decías que pues este fiscal, aún antes de nacer, ya ha sido humillado. Ya empieza, de hecho, si por algún milagro se nombrara a una de las, ya no me acuerdo, 20 y tantas personas que quedan todavía propuestas para ocupar este cargo, llegaría con una enorme debilidad. Efectivamente, Pascal, sea quien sea el designado, y hay entre ellos muchas gentes con merecimientos suficientes y que los rebasan, pero se ha hecho un deterioro con la imagen del cargo, un ninguneo que han hecho las autoridades tan altas como es el propio Senado de la República, que va a hacer que nazca este funcionario
despojado de toda la majestad con la que debió haber nacido. No sería ni un fiscal de hierro ni un fiscal de leyes tampoco. Tampoco. Va a salir lo contrario a lo que debió haber sido. Que le tributaran, aunque fuera de fingimiento, una majestad, aunque no la sintieran los demás poderes, aunque no la creyeran, aunque fuera de escenografía. De papel. Pero no la realidad, que es peor que la escenografía, es decir, que está verdaderamente ninguneado, baboseado, humillado, ridiculizado, y cuando asuma su cargo va a tener que batallar con cargo a su propio prestigio personal, no al de la institución, que no lo va a tener, a su propio prestigio personal, gastar lo que tenga, mucho o poco de prestigio personal, en aliviar los sinsabores de un cargo donde le van a pedir resultados muy rápidos, donde tendrá que trabajar fast track y donde también tendrá que trabajar en mucho a complacencia. Es decir, a lo mejor tiene que escoger 9 o 10 acusados, ¿verdad? Pero muy campechaneados de los distintos partidos políticos. Y lo dejo al tiempo. Sí. Y además, ya lo decía Fabiola, si se sigue adelante en este proceso va a coincidir irremediablemente con el proceso electoral. Me decía en la radio la semana pasada Pablo Escudero, el presidente de la mesa directiva del Senado, dejémoslo para septiembre, en septiembre volvemos a intentarlo. ¿Hay capacidad, hay posibilidades reales de que en septiembre, en medio de la discusión del paquete económico, en medio de muchas cosas que están pendientes y el inicio del proceso electoral, podemos pensar que se puede reemprender esta discusión? Pues, la verdad es difícil, simplemente habría que ver las fechas de funcionamiento de cada uno. En el caso del fiscal anticorrupción, en caso de que fuera nombrado, pues tendría una vigencia hasta 2018, es decir, menos de un año para poder de por sí es corto. Armar, ¿no? Toda la estructura y todo el andamiaje, digamos, reglamentario y institucional para que la Fiscalía pudiera comenzar. Pero aquí Sí. vamos, efectivamente se pensó en esta, acuérdate que originalmente no era para año y medio, ¿sí? Sino que era un fiscal transeccional para 9 años. O sea, ahí hubo muchísimos cuestionamientos, o en el caso de Raúl Cervantes, porque parecería que estuviera tapando lo que venía del sexenio anterior. Se pensó en esta posibilidad de que saliera en el 18, pero finalmente no se concretó. O sea, si ahorita nombras el fiscal, pues que no va a durar ni un año. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. No hay manera de que, como vas a nombrar a un fiscal, no se va a poder ni sentar y se va a tener que ir. Ese es el tema y viene de una cosa muy grave, Pancho, y es que en este proceso hemos podido constatar los esfuerzos que se han hecho en algunos estados por utilizar los sistemas locales de anticorrupción para construir blindajes que cubran y protejan a las administraciones salientes. Fue el caso de Quintana Roo, fue el caso Veracruz, de que lo Veracruz, intentó, ¿sí? Clarísimos. Pero en inmediatamente entidades, señalados, Sí. inmediatamente, esos intentos Y la Corte les inmediatamente. dio al revés. Claro, Sí. pero ellos, digamos, que permitieron conocer la posibilidad de utilizar esta causa y estas instituciones, no a favor de combatir la corrupción, sino como elementos para cubrir a gobernantes corruptos, como es el caso, hemos visto de Veracruz y de Quintana Roo, para ofrecerles, digamos, un blindaje más allá de sus periodos de gobierno. Es el caso que atora precisamente la Fiscalía General, porque el fiscal general finalmente sería el jefe del fiscal anticorrupción, y si dura un cargo transeccional 9 años, tendría o estaría en el mismo supuesto de servir o poder servir como blindaje. Y entonces, en efecto, si ese es el horizonte, es muy probable que el asunto tenga que irse hacia después de las elecciones. Pero incluso en ese supuesto, y ahí quiero retomar lo que decía Pepe sobre el fiscal nonato desprestigiado.
para resumirlo Sí. en 3 palabras, qué llamativo es ver la capacidad de verdad que tenemos de construir poniendo recursos humanos y financieros en instituciones que luego nosotros mismos nos encargamos de destruirlas, de echarlas para abajo, de dilapidar esfuerzos y recursos en medio de un proceso político, porque finalmente todos los intereses a los que aquí se han puesto sobre la mesa, se trata de intereses vinculados a procesos políticos que importan más, hay que decirlo ya con claridad, que las propias instituciones, aunque nos demos baños institucionales. Claro. Ahora, ¿no han leído la señal, que yo creo que es bastante clara por parte de la ciudadanía, de que estos actos de corrupción ya generan una irritación enorme, no, digamos, en aras de salvar su pellejo, salvar el actual sistema de partidos? ¿No les convenía la construcción de una fiscalía? ¿No debieron haber hecho un mayor esfuerzo en aras de sus propios intereses? Sí, desde nuestro punto de vista, y sí desde el punto de vista del ciudadano, pero los políticos, y yo creo que ahí Pepe puede explicarnos más, piensan de otra manera. Ellos no han evolucionado, creo que han evolucionado los medios de comunicación, han evolucionado la gente que da opinión, las redes sociales, son más críticos, hemos evolucionado incluso en la democracia porque ya hay un castigo en el voto, pero los partidos y los políticos no, y no se dan cuenta, porque la preocupación y el hartazgo número 1 de la sociedad ahorita es la corrupción, ni siquiera la inseguridad, y que estamos en situaciones muy alarmantes también de inseguridad. Ahorita es la corrupción y no lo ven ellos. No lo ven, y es tan obvio porque están más preocupados en ver cómo termina la negociación de Coahuila y el Estado de México, y están más preocupados en ver si lograrán este frente, que yo creo que no. Porque si no se ponen de acuerdo en esto, ¿ustedes creen que realmente en un plan de gobierno lo van a lograr para el 2018 en la presidencia? Tampoco creo. Pero están más preocupados en eso y en ver cómo desatoran sus propias grillas internas en el PAN con todos sus candidatos, en el PRD, que vamos con una alianza pero sin fulano, sin perengano, sin nadie. Y en el PRI, a la expectativa, yo creo que ellos no lo han visto, no están ciegos ante la sociedad. ¿Qué estarán pensando los partidos políticos? ¿Cómo estarán reflexionando ante el momento que está viviendo el país, la irritación frente a la corrupción que no los ha ayudado, no los ha empujado a resolver el tema de la fiscalía de una mejor manera? Lo vamos a continuar platicando con esta mesa regresando de la pausa. No se vaya. Estamos de regreso en Entre Líneas, hablando de la Fiscalía Anticorrupción, que como se ha planteado en esta mesa, pues hay un fiscal nonato y desprestigiado en estos momentos. José Elías Romero Apis, decía Fabiola Guarneros hace un momento que los partidos políticos no ven esta discusión como los ciudadanos. ¿Qué estarán pensando para no sacar adelante un tema que parece estarle exigiendo la sociedad? Efectivamente, como lo dijo Fabiola, han estado pensando en otras prioridades para ellos. Y no siempre las prioridades de la ciudadanía coinciden con las prioridades de la alta política. Si parecieran dos países, si parecieran dos ciudadanías distintas. No siempre, nunca. Es muy frecuente que nunca. Y el daño que ya se ha hecho a la imagen, y no solo a la imagen, a la mecánica y al porvenir de esta Fiscalía Anticorrupción es incalculable. Por ejemplo, es malo que no exista, es malo que se haya retrasado, pero con este desprestigio con el que nacerá, también es peligroso que nazca pronto. Es decir, a lo mejor se antoja que naciera hasta por allá del 2019, porque si nace en los próximos meses, va a comenzar su trabajo en plena época electoral, va a estar consignando en plenas elecciones. No vaya a ser que esté consignando, y con qué criterio, 2 semanas antes de que los electores decidamos nuestro voto. No vaya a ser que se le ocurra consignar candidatos, que podría hacerlo. En fin, ese tipo de cuestiones pareciera ser verdaderamente delicado en el futuro si se trata de un hombre
que pudiendo tener buen criterio político y jurídico, pero estuviera presionado por las circunstancias, por la ciudadanía, etcétera, para estar consignando lo que se ha llamado indebidamente peces gordos y no concretarse con pequeños empleados de nivel modesto. Pancho. Bueno, yo creo que aquí habría que agregar y mirar hacia el pasado. Yo creo que uno de los motivos más poderosos que hay en los legisladores, en los partidos, en los senadores, es el pasado. O sea, quieren un fiscal a modo, un fiscal que les cuide las espaldas, un fiscal con el que estén tranquilos en el futuro. Yo creo que ahí ha habido un motivo no confesado. Obviamente nadie te va a decir es por esto que no queremos el fiscal, pero es claro que cada quien quiere su fiscal, cada partido quiere su propio fiscal, entonces no se ponen de acuerdo en cuál. Yo iría más lejos que el señor Romero Apis diciendo que lo que está ya desprestigiado, no nato, es el sistema entero anticorrupción. Es decir, la credibilidad que se pudiera ganar con este esfuerzo que se ha hecho, con la participación de la ciudadanía, y ya vimos cómo terminó, cómo está en estos momentos, no digo terminó porque falta mucho, la situación con 6 colaboradores de un periódico que se salen precisamente porque por esta queja de que los están involucrando en negocios, para decirlo en plata, y que están muy molestos y se salieron porque colaboran en el periódico que atacó, que es el Universal, el periódico que atacó o que ha atacado a su juicio estos esfuerzos. Entonces yo creo que estos dos elementos son importantes a considerar y tienen un eje que es este. O sea, hay que buscar un fiscal a modo. Y cada partido, cada uno tiene su cuota y quiere su fiscal. Por ahí diría yo que está también uno de los problemas a señalar. Y déjame agregar a lo que están diciendo sobre, digamos, perdón por decirlo un poco alarmista o amarillista, pero sobre las situaciones abortivas que han llevado del proceso político al descrédito y a la crisis que enfrenta el Sistema Nacional de Acuérdate de los candidatos que plagiaron su ponencia, ¿no? Su ponencia. Sí. Pero fíjate, hay una contradicción que también es palmaria. Tú decías, ¿cuál es la reflexión de la clase política respecto a deterioro de la principal iniciativa con la que se quería recuperar la confianza en las instituciones hace 2 o 3 años? Eso era el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, en un principio se llama Comisión Nacional Anticorrupción. Exactamente. Y de ahí derivó todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto tan complejo y el propio fiscal. A ver, pero ¿en qué pueden estar pensando? De repente uno cae en una contradicción que no puede uno dejar de ver, y es, a ver, ellos lo que están viendo es que los casos más sonados de corrupción de gobernadores se están persiguiendo. Te van a decir, Veracruz, ahí está, va a ser extraditado, y está aquí, Beto Borges, ya lo vamos a traer. Y está Yarrington. Está Yarrington, y está César Duarte, Ahora, que la FEPADE acaba de siempre se ha meter dicho, una cosa. Pepe, que las leyes están, tú lo has dicho, Claro. Pepe, hay leyes para castigar la corrupción. Lo que ha faltado es la voluntad. Es que ahí está la contradicción. O sea, incluso antes de que empiece a funcionar el Sistema Nacional de Corrupción, resulta que en efecto hay ordenamientos jurídicos y leyes para poder castigar y perseguir a estos personajes. La pregunta entonces es, ¿hace falta este aparato tan grande que construyeron? Yo creo que es un esfuerzo por recuperar la credibilidad, pero en el otro lado de la moneda, bueno, ya metieron al bote a los exgobernadores, sí, pero también ¿por qué se reserva la información del escándalo de Odebrecht? 5 años, los nombres de las personas que fueron involucradas y que están señaladas con nombre y apellido por autoridades brasileñas y por los mismos empresarios de la empresa, de esa empresa brasileña, y los reservan 5 años. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? Entonces,
tú por un lado haces este esfuerzo de construir el Sistema Nacional Anticorrupción y al que quieres poner como fiscal general, resulta que la PGR pide que se reserven 5 años estos nombres sin que haya un motivo de seguridad nacional, o sea, que son las excepciones que marca la ley. Yo creo que Pepe lo apuntaba con mucha claridad, no sé si te traduzco, Pepe, pero a ver, el problema es cuando utilizas la lucha contra la corrupción como una herramienta política. Ah, claro. Cuando politizas la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? A ver, los gobernadores defenestrados pues son personajes estrafalarios que hoy, todo el mundo de salida, pues son más un fardo electoral, sobre todo el grupo que impulsó el presidente Peña, todos estos que están cayendo o por caer. Pero es innegable que es mejor procesarlos que no procesarlos. No, bueno, ante las evidencias que hay. Sin duda. Eso, no, digo, si hicieron un delito, por supuesto que deben ser procesados. Pero el problema es la contradicción. El problema es la contradicción de, a ver, sí le pego a estos gobernadores que ya me causan incluso un costo electoral, pero como decía Pancho, Odebrecht, ahí no me meto. Ahí sí seguimos sin tener la voluntad política. Y no deja de estar ajeno no solamente el tema de la voluntad, del uso político de la lucha contra la corrupción, sino además su utilización como parte de un espectáculo. Claro. Exacto. Fabiola. Y yo ahí sí me cuestionaría esto, Pancho Garfias, que hay como una buena voluntad o una intención de crear este sistema. ¿Sí la hay? O sea, ¿realmente existe? Porque... No, yo pienso que el esfuerzo es para recuperar credibilidad. Es decir, yo, y tú lo señalabas al principio de este programa, ha tenido un costo electoral muy alto este hartazgo, un costo en términos de popularidad del partido. Exacto. Han perdido 4.700.000 votos desde de lo que va del sexenio en las elecciones que se han realizado en lo que va del sexenio de Peña Nieto. ¿Qué intentan? Un poco decir, bueno, miren, aquí está la voluntad para combatir este problema que tanto molesta a la sociedad. Y luego vienen temas como el de Odebrecht y dices, bueno, ¿y dónde quedó la voluntad? ¿A quién proteges? Y vienen asuntos con el propio Congreso, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo. Y leíamos las declaraciones de esta semana. Y el PRI acusa, es que el PAN no quiere porque tiene intereses, pero no dice qué intereses. Y hay una declaración de Gamboa donde dice, no dice que intereses. Electorales. Los vinculan directamente al término, dice, están esperando qué pasa con Coahuila. Exacto. Para ver qué Pero hace. luego hay una declaración de Emilio Gamboa que dice, pues es que nos hemos sentado y no dicen nada, no negocian nada. Y yo le preguntaría al senador Gamboa, ¿y ustedes qué quieren negociar? ¿Por qué tendríamos que negociar un resultado electoral? ¿Por qué tendríamos que negociar los votos que el ciudadano echó en una urna? O a lo mejor la ley, a lo mejor se refiere a la ley de seguridad interior. No, hablan de Coahuila y hablan del Ahora, Estado de México. tú lo decías, Fabiola, hace un momento, el tema de la corrupción va a ser un tema central en la próxima batalla electoral. Y ahí se han planteado 2 vías para combatir la corrupción. La vía, vamos a decir, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, cuando yo llegue a la presidencia, dejará de existir la corrupción. Pues insinuando, diciendo directamente que desde arriba, desde la presidencia, se va a castigar a todo aquel que cometa un acto de corrupción, y quienes le han respondido no es a través del voluntarismo, sino de la ley, de un sistema. No le acaba dando la razón a quienes piensan que se necesita hacer desde arriba, de forma vertical, porque en cuanto a la construcción de un sistema simplemente no se puede, Pepe. Yo creo que el tema que estamos tratando es un tema que ya visto más allá de los incidentes que están pasando ahorita, es un tema de muy grave fondo. Hoy en estos tiempos estamos convencidos, y esto no es cinismo, que la corrupción es ya totalmente idiosincrática en nuestra sociedad y en nuestro sistema político. La corrupción está metida en el sistema político y en el sistema de gobernados. Es una argamasa que sostiene a unos, a otros, y la relación, además, entre unos y otros. Si la pudiéramos quitar, yo creo que no la podemos quitar, pero si la pudiéramos quitar, esto también tendría gravísimas consecuencias. El gobierno honesto también tiene sus cosas pesadas. El gobierno honesto es muy duro, el gobierno honesto es muy intransigente
el gobierno honesto es casi represivo. El gobierno honesto te mete a la cárcel por impuestos, te mete a la cárcel por no respetar la velocidad indicada. El gobierno honesto no tiene tolerancia con las deshonestidades de los gobernados. Y el riesgo que en esto se corre adicional es que podamos caer en un desarmado imprevisto de algo que cínicamente, repito, pero que en sentido realista, sostiene el funcionamiento de la vida mexicana. A ver, acaba de fallecer José Luis Cuevas y con ese motivo se ha recordado el manifiesto La Cortina del Nopal que publicó en 1951. Él ahí dice, la mordida es una institución que circula por la sangre del país. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa frase escrita en 1951 en pleno alemanismo? ¿Estamos de acuerdo con esa frase? Yo desde sí. luego Oye, que no. sí. Yo Tú sí. no, Pancho. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el señor Romero Apis, en el sentido que un gobierno honesto pudiera tener sus riesgos porque son excesivamente rectos. Digo, yo prefiero un gobierno recto que sea haga cumplir la ley, que castigue. Yo también lo serio preferiría. la corrupción, a un gobierno relajado, un gobierno que deje hacer, Yo también un lo gobierno preferiría. permisivo, Aún con las consecuencias. y que- todo este sí. relajamiento lleva al caos. O sea, no hay ninguna duda. En este país estamos muy inconformes precisamente porque las leyes parece que se hicieron para que no las respetáramos y eso empieza desde la calle, desde que sales a la calle y el tipo se da la vuelta Por eso, donde entonces, no debe. Pancho, o se entonces sí estaciona corre donde por no la sangre quiere. del Corre por la país. sangre. No. Es una, digamos, es esa tolerancia de la que habla el señor Romero Apis, que sabes que no va a pasar absolutamente nada. Si tú te das la vuelta y no y tal, bueno, ahora ya las fotomultas que parece que son anticonstitucionales. Ya se impugnaron. Y ya se impugnaron porque no hay derecho de audiencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, sabes que si cometes faltas como esa, no va a pasar absolutamente nada. Y es más cómodo estacionarte en doble fila frente a tu casa que irte a buscar un lugar a 3 cuadras a ver si lo encuentras. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues ahí se va, ahí deja su coche, pone las intermitentes, se baja en el K y compra lo que quiera comprar y le importa un pito si los demás se quedaron atorados atrás. ¿Dónde empieza a pasar o dónde empieza a contar? Yo coincido contigo, no se puede ser permisivo, porque lo permisivo, incluso alentado, tampoco estaría de acuerdo en criterios, digamos casi de DNA. No va por ahí. no, pero eso no es de DNA. Absoluto, No, en absoluto. Yo creo que cuando- Corre por la sangre, un plan cultural, tampoco lo creo. Cuando el presidente expresó en una entrevista colectiva que la corrupción era un tema cultural, me parece que en la crítica se le criticó porque algunos supusieron que había dicho que era un tema genético y creo que es muy distinto de un tema genético de un tema cultural. Totalmente ¿Pero es de un tema acuerdo. cultural o no? Entiendo La la corrupción. diferencia. Sí hay una repetición de prácticas a través del tiempo que se han normalizado, gracias, creo que en buena medida, por la permisividad para que se puedan practicar en la impunidad. ¿Dónde empieza a cambiar? ¿Dónde empieza a apretar este asunto? Lo relaciono con lo que decía Fabi del hartazgo. A ver, ¿qué puede pensar cuando de repente un mexicano voltea y dice, a ver, a las empresas en las que a mí me interesa trabajar o donde mis hijos quiero que puedan tener alguna oportunidad, pagan 1.600 millones como costo de la corrupción? ¿Qué piensa, por ejemplo, un mexicano que no va a tener pensión o que si le va bien va a tener el 27% de su último salario en pensión en los próximos años? De apenas un 40% que pueden optar por ese beneficio cuando le dicen, cada mexicano está pagando por costos de corrupción 12,000 pesos. ¿Qué puede pensar? Que no es funcional, que no puede seguirla aguantando, que está harto, que ya no puede seguir aceptando de parte de las autoridades, porque es un asunto que, en efecto, incluye a toda la ciudadanía, pero la primera responsabilidad para la aplicación de las leyes es de la propia autoridad. ¿Qué puede pensar de su propia autoridad? Nada destruye más y erosiona la autoridad de cualquier representante que la corrupción.
Claro. Y bueno, volviendo al tema este de la tolerancia o la no tolerancia, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la violencia? ¿Por qué matan con tanta facilidad? Pues porque no hay consecuencias. Vamos a tomar el caso de los periodistas. ¿Cuántos casos de periodistas, de homicidios de periodistas se han resuelto? Ninguno. Según una estadística del artículo 6% desde el año 2000 para acá. O sea, no se castiga el crimen, no se castigan los homicidios, no se castigan. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ayer tuvimos, sin ir más lejos, 15 muertos en una cárcel. 28. 28. Y 15 en... 15 en otro caso, y luego el caso de Sinaloa, 17. O sea, en fin. estamos acostumbrándonos a las matanzas. Ya lo vemos como algo normal, como algo pues, ya ni nota es. O sea, eso es gravísimo. En los últimos días, más de 100, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos con esta discusión. Estamos en Entre Líneas, no se vaya. Estamos de vuelta en Entre Líneas. Fabiola Guarneros. Quiero retomar tu pregunta, Pascal, de si esto es la corrupción es cultural o si es aprendido, ¿no? Y porque tiene que ver con finalmente la forma de pensar del político, del gobernante o del líder social o empresarial que está en el escenario de este país. Yo sí creo que es cultural, no tiene que ver con un ADN genético. Yo sí creo en el ADN social, que más adelante lo verán en investigaciones científicas de cómo se llama ADN social, porque es el comportamiento que va adquiriendo el ser humano en el entorno en el que se desarrolla. Y yo sí creo que la corrupción sí está en la cultura mexicana. No todos, también tiene razón Pancho Garfias, no todos los ciudadanos son deshonestos o corruptos, pero hoy hemos visto que hasta las propias mamás o padres de familia pagan para que les hagan la tarea a sus hijos por internet. Eso es corrupción, para empezar. O pagan por cambiar las calificaciones en el poli, ¿no? O Sí. sea, por Dios. Ahora... Y esos tuvieron que haber sido los padres, ¿no? Y exactamente. Y quiero dar un ejemplo. Recientemente salió la encuesta del INEGI sobre otra vez la corrupción y los costos, donde señalaban la parte empresarial. Pero vean el enfoque. Los empresarios dicen que han perdido 1.600 millones de pesos por pagos o actos de corrupción. Esa es una forma de verlo. No han perdido, ellos han pagado. Claro. O sea, mordidas. Extorsiones. Dice, no, deja tú las extorsiones. Te voy a decir, han pagado esto por realización de trámites para evadir multas o sanciones u obtener licencias. Todo esto por lo que han perdido los señores. Tendrían que tener bien sus instalaciones, bien sus procedimientos administrativos para obtener la licencia o el permiso. No debieran cometer ningún ilícito. O tener la paciencia de hacer el trámite. Exacto, ¿no? O no debieran de tener nada fuera del orden de protección civil, de las reglamentaciones para no pagar sanciones o evadir las sanciones. Es decir, no están perdiendo, están atrapados en esa cadena porque es más fácil, porque como dijo Pancho, no pasa nada, es más fácil, es más pronto, me evito tantos trámites, pero ahí son responsables dos personas. Y quería poner este ejemplo porque de esta misma sociedad que aprende desde muy pequeña la corrupción, pues están nuestros políticos. No llegan de otro nada lado. más un apunte. Yo creo que se ha evolucionado en ese tema. En la mentalidad del mexicano ha cambiado. Yo me acuerdo hace 20 años, 25 años, cuando se decía, era casi un elogio, el que no tranza no avanza. La corrupción somos todos. El que no vive en el presupuesto vive en el error. Todas esas frasecitas acuñadas entonces te reflejaban un cinismo que hoy no existe. Hoy realmente sí hay un hartazgo por este fenómeno de la corrupción y por el enriquecimiento de funcionarios. Cuando hiciste el análisis de líderes, empresarios, políticos, la gente también. ¿Sí? La gente también, cuando tú vas y en lugar de ir a pagar una multa a tránsito, le dices al policía, ¿cuánto le doy? O al policía me dice, ¿cuánto me da para el refresco? ¿Sí? Es decir, yo creo que eso va cambiando y ya no es
tan rentable como antes ser corrupto. Tiene ya, la gente ya lo ve de otra manera como lo veíamos hace 20 años, ¿sí? Y esto tiene que ir evolucionando hacia la honestidad, por lo menos es lo que yo espero, ¿no? Y en abono lo que dices, Pancho, quizá una de las cosas que hay que reconocerle al Sistema Nacional Anticorrupción o a las 7 leyes que se aprobaron el año pasado, justamente es ese, que está incluyendo tramas de corrupción que incluyen, perdón, repetir, a la iniciativa privada, a las empresas, porque ahí está el reconocimiento tácito de que en efecto, para que haya corruptos en el gobierno o prácticas de corrupción, tiene que haber, como tú señalas, ¿no?, quien esté pagando las mordidas, quien esté tratando de burlar los trámites, etcétera. Pidiéndola y pagándola. Pepe. Estoy muy de acuerdo en lo que se ha vertido en esta mesa, en el sentido de que estamos los mexicanos viviendo el peor momento de corrupción, sin que sea atribuido a ningún grupo político en particular, sino global. No sé si de nuestra historia, pero sí estoy seguro que sí de nuestra memoria. Es que creo que alguna vez lo platicábamos tú y yo, que antes un político corrupto es el que tenía una casa en Cuernavaca. Sí, el Y a político. lo mejor uno en Acapulco. El político ratero tenía una casa en Cuernavaca y el muy ratero, además, otra en Acapulco. Hasta ahí llegaba. O ahí sí intervengo con Pancho, ¿eh? Era tan normal ser así que a lo mejor no se veía y no se denunciaba. Y acuérdense que hay políticos que de repente tenían todas las playas, son de ellos, ¿no? Símbolo de Todavía hay éxito, gobernadores por ahí, por el sur del país, Pero, que Sí, tienen... sí. pero digamos, robos que involucran miles de millones de pesos, yo sí creo, como José Elías, que hay una evolución para mal, ¿no? Sí, bueno, que tengan docenas de casas en zonas lujosas del planeta. Pero eso no es nuevo tampoco. Yo creo que la corrupción... Sí. lo Es que decir, ¿se pasa ha vuelto que- peor o no? Se exhibe. No, yo creo que está, lo que pasa es que ahora se exhibe. Tenemos mucho más medios de estar informados, están las redes sociales, está todo el tiempo la denuncia, está todo el tiempo la protesta, está todo el tiempo... Antes no, era lo que estábamos hablando. Antes hasta se elogiaba. El que robaba, el que no tranza, no avanza. Pues, ¿qué te dice eso? Pues hay que transar, porque si no, no Pues vas yo a tengo, avanzar. mis dudas, fíjate ahí. Tengo mis dudas. No, porque bueno, si uno voltea y ve y dime dices, a ver, antes clase, a ver, a pero qué- ¿cómo era la clase política antes? ¿Tú crees que antes tenías dentro de la clase política gente más preparada? No, ¿Crees que permíteme. tenías mejores liderazgos? En el propio PRI. No, al revés. En el propio PRI, no, algunos digamos, de los cuadros más formados y de los más preparados que llegaron a las pirámides tanto el gobierno como del PRI, a mí me parece que el PRI tuvo cuadros de primera y Bueno, por supuesto. sí, Y algo dejaban, ¿no? Ese no es Algo el dejaban. tema. y no tengo duda de que hubiera habido desde ese entonces prácticas corruptas, pero yo creo que un Hay salto muchos cualitativo, ejemplos muy claros. pero creo que un salto cualitativo de la corrupción sí lo dio, desafortunadamente, el proceso democrático que permitió que muchos operadores políticos que se metían, no porque hicieran una carrera política, no porque estuvieran, digamos, en las canteras, no, porque eran operadores políticos que sacaban una elección y se metían a cobrar la factura. Yo propongo o sea, a eso iban. Yo propongo es lo una que estamos hipótesis viendo. aquí. Sí. ¿A qué velocidad llegaron Borges, Duarte? Por ejemplo. Es decir, no sé si sea una hipótesis válida, pero antes había un proceso muy lento de crecimiento, de paso por las instituciones para llegar a una gubernatura. Era Ahora, una carrera. Claro, Escalafón, claro. Sí. Sí. Y no sé si eso incidía en que pues la corrupción no era tanta, no era tan descarada, no lo sé, lo planteo como hipótesis. Sí. El político de una o dos generaciones anteriores tenía un apetito insaciable de poder. Quizás se combinaba en algunos, no en todos, como dice Pancho Garfias, no en todos, con algún apetito o medio Más gusto carnal, de digamos. dinero, ¿no? Ajá. Pero su apetito insaciable, a veces hasta lo inconfesable, era de poder. Ahora no estoy tan seguro de que les guste tanto el poder Como el dinero. como el dinero. A muchos de ellos, no a todos por fortuna, pero a muchos de ellos, o por lo menos ya compite, que si les dieran a escoger 10,000 millones de pesos o la gubernatura de tu estado,
dejo en la mente de todos ustedes por qué escogerían. Sí, porque con esa... Por la gobernadora del No, estado. oye, porque con ese dinero luego puedo competir por la gobernatura. Sí, también. Hay que recordar la frase, otra vez volviendo a tiempos pasados, un político pobre es un pobre. Es un pobre político. Y Y todo lo que eso encierra. sí, y le comentaba yo a Pascal, perdón, que no recuerdo en la historia, y él tampoco, un caso de un gobernador tan escandaloso como el de Javier Duarte. Es decir, y repaso 10 sexenios, es decir, 10 sexenios por 32 entidades, son 200 Pero gobernadores. es que antes tampoco se sabía mucho. ¿No? A ver, José López Portillo generalmente es señalado como uno de los presidentes más corruptos. Sí. A ver, yo no podría hacer un juicio definitivo sobre su honestidad ni su riqueza, porque no, digamos, no fue un hombre que conocí tan íntimamente, pero sí lo conocí en sus últimos años, en su última etapa. Y puedo decir que José López Portillo no vivía como magnate. A lo mejor mucha gente no lo va a creer. ¿En la Colina del Perro? En la Colina del Perro no vivía... Pues yo también visité la Colina del Perro y no me parecía No voy a decir que vivía una casa como de pobre, Narvarte. pero No, pero no, no lo tenía, era. y No lo eso era. nos No lo consta a muchos, no tenía cuentas bancarias grandes. Y perdón, y esto parece una ofensa, pero la Colina del Perro fue regalada. Sí, Es decir, no fue producto de una compra que él... Pues mira, pero fue regalada porque él representaba claro. un poder y representaba permisos. Se y lo representaba regaló un licencias. amigo suyo que fue miembro de su gabinete ¿Pero y por que qué era se muy lo rico. regaló? Porque era muy Por amigo. otra forma Es de decir, pago. Pues porque estaba en el gabinete. Es decir, no porque se lo podía regaló a tener- cambio de nada. Porque estaba en el gabinete y porque podía hacer otros negocios. Ahora, en la hipótesis que plantea Pascal, yo diría, sí, tienen razón. Ha evolucionado. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Pepe Elías, donde dice, sí, hoy te escogen dinero o poder y es dinero. Antes sí, antes yo también considero que había una carrera de hacer una carrera política y de llegar al poder político porque hacer eso te dinero. permitía hacer dinero. Y sí, hay muchos que no, que realmente tenían un compromiso político de veras. Y hoy vemos, pero es otra vez una descomposición social, ¿eh? Estas generaciones de gobernadores que están pisando la cárcel por tantos desvíos son generaciones de no más de, pues, están en los 40 años, ¿no? Llegaron tan rápido, no hicieron una carrera política porque la sociedad también se encargó de el tener. El crimen organizado por eso está en el boom, porque es Claro. tener en el momento, ¿no? Tener la pistola con la cacha de oro, tener los fajos de billetes, tener a las chicas atrás de un estereotipo, tener los carrazos, es el tener. Pero eso no justifica el que antes se robara poquito y hoy se robe más. Ese es el punto, ¿no? No, pero no son justificaciones, es decir... ¿Quién te dice que antes robaba? Ahora, yo coincido con Garfias y ahí sí difiero con Pascal y eso porque a medida que crece y evoluciona la sociedad hay más dinero. Pero yo nada más dejo en la pregunta, ¿no se acuerdan de Nuevo Vallarta? ¿Quién estaba atrás de Nuevo Vallarta? ¿Atrás de Cancún? ¿Atrás de Acapulco? Atrás de Ustedes Acapulco. repasen los nombres. Son esos políticos y expresidentes. Ahora, sí, es difícil, pero yo coincido más contigo. A ver, sí hay un cierto indicador. El nivel de desprestigio de la clase política ha ido justamente en relación directa a los mayores escándalos de corrupción. Los últimos 20 años, pues, tú decías 2 generaciones atrás, las generaciones de políticos de hace 2 sexenios, por supuesto que había casos de corrupción y había Y no pocos, situaciones difíciles. Los gobernadores sin duda. también salían con el futuro de 5 generaciones asegurado, ¿no? Sí, pero incluso los gobernadores estaban sometidos a la voluntad presidencial. No tenían el nivel, digamos, de autonomía y de comportamiento casi como de señores feudales que hoy tienen. Hoy se pueden llevar lo que sea. Lo vimos con el caso de Duarte. Por la pluralidad, Pepe. Porque no me digas tú que los gobernadores del PAN van a estar muy obedientes. No, y No, el- no, pero no, Duarte no, 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 es estamos el, claros. es el, como, ¿cómo dices de la política del dedo? Es una política, las elecciones dactilares, ¿verdad? Las postulaciones Es dactilares. Resultó de una decisión dactilar de Un Fidel dedazo. Herrera. Sí, claro, y fue la gente del grupo del nuevo PRI que Peña Con el visto bueno de los catapultó al pinos. poder. Claro. Porque no hay gobernador que pase sin el visto bueno de los pinos. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Roban más antes o ahora?
No, yo creo que sí ha cambiado un poco incluso la composición de la propia clase política y sí creo que el mayor pragmatismo que hoy vemos, las carreras rápidas, ¿no? Meteóricas como estas, perder, digamos, toda la experiencia que te permite el escalafón de una carrera larga para llegar hasta una gobernatura y sobre todo ese origen de ¿quién se mete a la política hoy? Bueno, pues se meten los operadores políticos, los que pueden movilizar el voto, los que tienen capacidad corporativa y se meten para cobrar. Si yo te saco el Estado de México y a cambio de qué, no, pues a cambio Yo de creo una... que antes había otros representación. incentivos para meterse a la política. Tú lo decías, probablemente el dinero era uno de ellos, pero no era el único. Y hoy sí veo en la mayor parte de los políticos, pues no todos, evidentemente, pero muchos de ellos, uno tiene que concluir que están ahí por el dinero, evidentemente no por el servicio, no por los ideales, no por la ideología. Creo que el dinero y la política están cada vez más imbricados. Es que realmente en eso tiene que ver mucho la búsqueda de estatus que tiene el hombre, y esto se ha dicho desde hace 2 siglos. Y la política, en algún tiempo, la política mexicana daba por sí mismo un estatus. Ahora ya no. Que te daba todo. Ahora Es decir, necesitan el dinero para tener estatus. un gobernador, un secretario de Estado, no sé, de hace 50 años, para no hablar de los que todavía viven. Por el solo hecho de su encargo, tenía todo. Tenía amigos, tenía amigas, tenía invitaciones, tenía obsequios, tenía en parte una vida de estatus, tenía respeto. Ahora Tenía autoridad. no. Ahora es posible que un gobernador no tenga ni respeto. Es decir, es posible que un gobernador hoy en día en México no pueda ir al restaurante sin que le falten el respeto y entonces tenga que ir a los restaurantes de otra capital extranjera. Sí, yo creo que, digo, mi opinión y mi conclusión es de que la corrupción no es de ahorita. La corrupción, ¿Sí? ya Sí, la sí, citó, tiene más de 2 siglos. O sea, viene con el ser humano. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es consustancial al ser humano. Entonces, que si había más o menos, yo creo que es... Y el virreinato era corrupto. Lo que Y ahí están los documentos que lo prueban. Ahora, Lo que hoy vemos, perdón, déjame aterrizar Sí. la idea es que hay mucho más manera de que sepamos que Claro. están robando. ¿Eh? Ahora se juzga con mucho más severidad. Usted acaba de mencionar el tema. Hay presidentes que no se pueden parar en un restaurante. No, efectivamente. ¿Por qué? Porque la gente los agrede. ¿Por qué? Porque por todo lo que hicieron. Exacto. Antes no. O lo que no Antes, hicieron, o lo que Pancho. no hicieron. O lo que Como no a Fox Más bien hace por lo unos que días. dejaron de hacer Sí. para quedarse con el dinero de lo que deberían de hacer. Hace poco lo agredían. Lo agredieron porque dijeron que no había cumplido con las expectativas de la gente, ¿no? Exacto. Entonces, esto, yo creo que el fenómeno es el mismo. Que ahora tengamos mucho más forma de saber, que haya redes sociales, que haya Twitter, Face, que haya todo este entramado y que haya mucho más ruido alrededor, hace que la gente se indigne, se harte y diga, basta. Pero creo que no solo eso, Pancho. Yo No, coincido, eso es a ver, parte, coincido eso es contigo, parte. hay más acceso a la información y mayor impacto, ¿no? Bueno, o sea, no coincides en que la corrupción pero hay- viene desde no, eso, que el hombre es hombre. Eso está fuera de dudas, pero las formas importan y los tamaños y alcances también. Claro, y en pero un es que país, antes mira, no simplemente había esas operaciones que hay hoy. Sí, pero a ver, pero creo que el punto que quiero hacer es no solamente es un asunto de mayor acceso a la información. No, si nadie Creo está que una diciendo cosa eso. que importa mucho, o sea, que indigna o que refuerza la indignación es, por ejemplo, en un país en el que los últimos 17 años traes una tendencia permanente, una reducción de la inversión pública, notable, ¿eh? Notable. Un país en el que vienes viviendo permanentemente reducción del gasto público y que empieza a pegar a la educación y que empieza a pegar a la salud, cuando eso lo contrastas con los niveles de corrupción de los gobernadores, como hemos tenido noticia de los últimos, eso hace también pues, que la corrupción o el peso o el impacto de la corrupción sea muchísimo mayor que antes. Tenemos que en épocas, dejarlo por ejemplo, Desgraciadamente tenemos que dejar ahí la Nada discusión. más una observación. Yes. Antes tenías manera de saber de qué tamaño había sido el robo
Pues por supuesto que no. Sí, sí, eso es cierto. Es cierto. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Acompáñanos el próximo domingo en otra emisión más de Entre Líneas. Hasta entonces.